Así inicia ese noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero desplegados en titulares. En noticia argentina. En Jujuy y en Buenos Aires se realizaron masivas marchas para recordar la noche del apagón. Hace 47 años, la dictadura de Videla apagó la provincia norteña y secuestró a 400 personas. 30 siguen desaparecidas. Hoy, desde Jujuy, se denuncia que el gobierno de Morales ejerce las mismas prácticas de terror contra quienes protestan contra su reforma constitucional express. Lo analizamos. En noticia Perú, por segundo día consecutivo, miles de personas han protestado contra el gobierno y el parlamento. A la exigencia de que se vayan todos y todas se suma un pedido que parecía oculto en Lima, la capital, y se hizo visible con la presencia del Perú Profundo, la liberación del expresidente Pedro Castillo y la exigencia de su restitución. Lo veremos. En noticia España. Finaliza el tiempo de campaña. El próximo domingo el pueblo decidirá su futuro inmediato. El momento no podía ser más complejo. El regreso recargado de la extrema derecha o una débil democracia. Analizamos los últimos momentos de esta campaña. En noticia casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia argentina, en Jujuy y en Buenos Aires se recuerda con una gran movilización la llamada Noche del Apagón. Este fue el inicio del secuestro de por lo menos 400 personas por parte de agentes de la dictadura de Videla. 47 años después se denuncian las mismas prácticas intimidatorias por parte de la élite jujeña. Vamos a ver. Hasta la Plaza de Mayo en Buenos Aires llegó la Marcha del Apagón, que recuerda con horror el plan de exterminio ejecutado por la dictadura militar de Rafael Videla en Jujuy. Entre el 20 y el 27 de julio de 1976 se produjeron varios cortes del suministro eléctrico en forma simultánea en 4 localidades jujeñas, que sirvieron para que el ejército, la gendarmería y la policía provincial secuestraran a unas 400 personas, con la participación directa de la empresa Ledesma, que aportó los camiones y las listas de varios de los estudiantes, militantes y sindicalistas que se llevaron. 33 permanecen desaparecidos. Claro, esto es muy importante para mí y para todos los compañeros, porque todos hemos perdido a alguien, alguien está preso, otros se llevaron, no se sabe nada. Bueno, un año más de tristeza, de dolor, pero vamos a marchar. Mientras Dios nos dé la vida, la salud, vamos a seguir marchando hasta que algún día se sepa algo, por lo menos. Y que no va a pasar desapercibido el plan de exterminio que hubo, llevado adelante con el llamado Plan Cóndor, que fue parte de un plan de exterminio de todos los golpes en América Latina, de nuestro Aviala antiguo, hoy conocida como América, y por lo tanto no podía faltar en esta jornada. Los bonaerenses acompañaron la lucha del pueblo jujeño en repudio a las prácticas dictatoriales que hoy ejerce el gobernador Gerardo Morales contra los que se oponen a la reforma constitucional en esa provincia. Yo creo que es uno de los más emblemáticos representantes políticos del poder económico nacional, de las multinacionales y del imperio, Gerardo Morales, y está llevando adelante el mandato que le dieron. Sin ningún lugar a dudas, la reforma constitucional de Jujuy no tiene que ver con democratizar la riqueza que hay en Jujuy, sino con garantizar jurídicamente un mayor saqueo de elementos como el litio. Quienes se movilizaron este jueves en Jujuy denunciaron que la policía impidió el paso de los buses de organizaciones que se dirigían a la marcha y suspendieron la venta de pasajes de colectivos. Yendo a Ledesma, la tráfico en la que veníamos la para la policía y no las deja avanzar. Estamos los maestros acá caminando para llegar al aniversario número 47 de la noche del apagón.
dicen las maestras caminando porque no nos dejan pasar la policía. Que se vaya Morales, que caiga la reforma constitucional provincial, el cese de la persecución, la intervención y la libertad a los presos políticos fueron consignas de la manifestación. Venimos a preocuparnos por el presente y por el futuro, porque lo que ocurre en Jujuy indudablemente es una amenaza, principalmente para la sociedad jujeña, ni que hablar, pero también para todos los que queremos una Argentina mejor, porque si se instaura como si nada la represión ilegal, la policía de civil, el castigo a las manifestaciones, los atropellos a la Constitución y la justicia dicta, cualquiera de nosotros, aunque esto hoy ocurra muy lejos de Buenos Aires, podrá ser víctima de ello. Precisamente este jueves se cumple un mes de la brutal represión en Jujuy y el pueblo responde con el tradicional ejercicio de memoria que trae consigo la exigencia de verdad y justicia. Allí los hechos de antes y de ahora con similitudes, que es parte de lo que se denuncia desde hace un mes desde Jujuy. Vamos a entrar con esto para el análisis. Nos acompaña Susi Maresca, fotoperiodista de En Verdad. Ha realizado la cobertura a los sucesos allí en Jujuy, en esta provincia argentina. Actualmente trabaja en el documental La Ruta del Litio, cartografía de un saqueo. Nos acompaña desde Buenos Aires. Susi, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Tatiana. Muchísimas gracias. Susi, hoy como ayer lo que se ha denunciado es que con el gobierno de Gerardo Morales en Jujuy, con esta reforma constitucional express, se ha reprimido a la población, en su mayoría, casi toda, que se ha unido para salir a protestar, con prácticas muy similares a hace 47 años. Cuéntanos lo que viste. Bueno, desde que asumió Gerardo Morales a la gobernación, digamos, ha mostrado hacia la población actitudes represivas. En estos últimos días han allanado la casa de luchadores y luchadoras sociales, pero también de pueblos originarios, de docentes, indígenas, entrando a sus domicilios, requisándolos, llevándolos detenidos sin causa aparente o citándolos. Lo que se ha vivido en el último mes en Jujuy es, como bien dijiste, prácticas que nos recuerdan a ese momento histórico. Por eso ellos y ellas reclaman que cese esta dictadura, y la reforma express que se firmó, de alguna manera lo que hace es legalizar esas prácticas dictatoriales. Las reformas que sucedieron en la provincia de Jujuy fueron brutales. Hubo, como es de público conocimiento, personas que han perdido sus ojos. Yo recibí 2 disparos en la mano cuando estaba sosteniendo la cámara y una en la cabeza que me rozó. Por suerte no me pasó nada, pero hubo compañeros y compañeras periodistas que sí recibieron balazos en sus rostros y también fueron detenidos por cubrir las manifestaciones, sobre todo el corte de ruta de Purmamarca, donde la represión también fue bastante brutal. Susi, también se ha denunciado con respecto a estas prácticas usadas ahora, tal como hace 47 años, el uso de instalaciones de empresas privadas para llevar allí personas y torturarlas. ¿Viste esto? ¿Recibiste ese tipo de denuncias allá? Hay una docente que fue llevada y torturada así con connivencia del poder político y empresarial de la provincia de Jujuy. Ella dio su testimonio hará una semana. De hecho, utilizó un término que hacía muchos años que yo no escuchaba en democracia, que es creí que me iban a chupar. Chupar es un término que se usaba en la época de la dictadura, cuando secuestraban y desaparecían a una persona. Y también fueron amenazados niños y niñas de la zona de Verapampa, que es la zona que está más cercana a Bolivia, y fueron interceptados por Gendarmería y por la policía de Jujuy. La situación que se está viviendo es muy alarmante, la gente tiene miedo y pese a eso sale a la calle a reclamar por sus derechos, porque como muchos y muchas dicen, ahí, digamos, sin agua y sin tierras no hay vida. O sea, todas sus prácticas ancestrales, cotidianas, su vida en comunidad depende de eso. La cuestión es que
si bien pareciera que al principio solamente, digamos, iban a reprimir a las comunidades originarias, porque una de las cuestiones es que donde ellos viven hay litio, eso después se extendió, porque ahora, digamos, se llevan a cualquier persona, a un docente, a una señora, a un señor, así que sí, es bastante grave lo que está sucediendo. Tan grave que toda una nación se ha movilizado en contra de estas prácticas para que terminen, pero lo que observamos es que, pues lamentablemente no. Ahora, Susi, también se ha dicho en ciertas zonas de la provincia de Jujuy que también en las noches apagan, recordando esto, el inicio de 6 días de oscuridad en la provincia de Jujuy, para luego entrar la gendarmería. También hay denuncias de ese tipo. Sí, durante el mes que yo estuve, no sé yo, pero sí me llegaron, yo sigo en contacto sobre todo con las comunidades, que es donde se aboca mi trabajo, y sí recibí una llamada diciéndome que habían cortado la luz de los ahí cerquita de Corazlí, en Suques, pero bueno, de eso no hay registro, digamos. Claro, todo es parte de las denuncias y por eso se le ha pedido a tanto organismos nacionales de derechos humanos como internacionales que no los dejen solos en este caso. Y con respecto al litio, Susi, bueno, estás haciendo este documental, La Ruta del Litio, cartografía de un saqueo. ¿Podríamos decir que ese es el tema de fondo, el saqueo del litio de esta región de Jujuy? Claramente. Aclarar que este trabajo lo estoy haciendo con Camila Parodi, que es una periodista. Yo soy parte digamos, del trabajo de la imagen, pero lo cierto es que todo el origen de esa nueva reforma tiene que ver con la mesa de que formó en las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy hace un año para abrirle las puertas a las multinacionales y a las corporaciones para que puedan extraer litio libremente. Digo libremente porque lo único que pagan esas empresas para extraer todo el litio que se llevan es el 3% de lo que declaran llevarse. Casi todas esas reservas de litio, que son parte del triángulo de litio que conforman Chile, Argentina y Bolivia, se encuentran en La Puna, Salcandino, lugar donde estas comunidades indígenas originarias preexistentes al Estado habitan. Entonces, lo que quieren hacer es desplazar estas poblaciones para poder extraerlo de manera, digamos, impune, y lo que están diciendo las poblaciones es que ellos ya trabajan con la sal y que la sal es importante para sus modos de vida de modo ancestral porque ya lo hacían sus bisabuelos y sus tatarabuelos. Y no solo eso, sino que lo que le permite al gobernador es disponer del agua de la provincia. Estamos hablando de que un gobernador sea dueño del agua de toda la provincia, implicaría que esas comunidades, pensemos que son lugares donde el agua dulce escasea, esas comunidades se quedarían sin la poca agua dulce que tienen para vivir y para sus animales y para sus actividades, digamos, su agricultura, sus tejidos. Pues esa es la razón de tal nivel de angustia, de preocupación e indignación que hemos visto durante este mes, es esto que nos estabas relatando. Pero además ahora vemos a un gobernador, Gerardo Morales, es un candidato a la vicepresidencia del país en fórmula con Larreta. ¿Esto qué significa? ¿Esto cómo comprenderlo? Que este gobernador justamente muy poco tiempo antes de anunciar esta candidatura realiza esta reforma constitucional express con el apoyo, por supuesto, del Parlamento local. Sí, lo grave de esta situación es que cuando está sucediendo la expresión en Purmamarca, donde fueron heridas aproximadamente 100 personas, como gente con heridas leves, graves y graves, al día siguiente salió un spot publicitario de campaña mostrando esa presión, haciendo alarde de que la ley antipiquete iba a ser parte de las políticas de Estado como de campaña, digamos, que estaban haciendo para ganar
la presidencia nacional. Entonces, digamos, todo esto que a nosotros nos horroriza, ellos lo utilizan, digamos, como discurso de campaña para posicionarse frente, digamos, a un avance bastante vertiginoso de la derecha en América Latina. Sería como una manera de expresar lo que suceda si gana la extrema derecha en este laboratorio que es hoy en día Jujuy, una forma de enviar este mensaje a nivel nacional. Sí, exactamente, porque además, aunque no sea tan mediático, en la provincia de Catamarca hace 2 años yo registré exactamente lo mismo, ¿no? O sea, hubo 14 detenidos, allanaron los domicilios, golpearon y maltrataron a las personas, y esas personas todavía tienen causas y es por la misma razón. Entonces, afortunadamente este hecho se hizo de público conocimiento y trascendió las fronteras, pero digamos son prácticas que ya vienen llevando hace bastantes años, por lo menos desde que yo arranqué este trabajo hace 4 años. Son prácticas que se vienen desatando en el norte argentino y obviamente para posicionarse y digamos y mostrar la fortaleza que tienen para poder, digamos, colonizar nuevamente los territorios y saquearlos. Esta pregunta que te voy a hacer, con esto te despido, Susi, ya se la he planteado a otras personas, a otros analistas invitados en El Noticia cuando planteamos este tema. Teniendo en cuenta que, obvio, Argentina es un país federal y hay unas constituciones locales en la provincia, por eso siempre hablamos de la reforma de la provincia de Jujuy, en este caso en clave latinoamericana. Lo que uno también se pregunta y es, ¿el gobierno nacional no puede hacer más, no puede intervenir? ¿Permitirá que todo esto tan dramático le suceda al pueblo, tan grave, que además las tierras ancestrales sean cooptadas por empresas privadas? Bueno, es bastante complejo, porque el gobierno nacional pronuncia en su momento a favor de la extracción de litio y ahí quedan las aguas un poco complicadas porque si bien todo esto no había sucedido del todo, digamos de alguna manera el posicionamiento es seguir siendo un país proveedor de materia prima, no hay un cambio de política en cuanto a eso. En algún momento se habló de la nacionalización, poco terminaría de modificar el panorama. La cuestión es que, digamos, lo que están diciendo las comunidades no es nada más ni nada menos que se cumplan las leyes que existen, porque el convenio 169 de la OIT es un convenio supralegal, o sea que está por encima de la ley. Dentro de la Constitución Nacional Argentina hay un artículo que ratifica ese convenio. Entonces lo que ellos están pidiendo al gobierno nacional, y por eso los fueron a visitar el presidente Alberto Fernández, es que se haga cumplir la ley. La respuesta que él le dio, según lo que me contaron las comunidades, fue que eso se iba a tratar en el Congreso, y por eso ahora el tercer Malón de la Paz, a partir del 24 de este mes, va a bajar desde Capún caminando hasta Buenos Aires con la idea de llegar a mediados de agosto. Estamos muy atentos a esta situación. Susi, muchas gracias por tu testimonio, por tu análisis. Buenas noches. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Hasta luego. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver Es Noticia a Perú, por segundo día consecutivo, miles de personas han protestado contra el gobierno y el parlamento. A la exigencia de que se vayan todos, se suma un pedido que parecía oculto en Lima y se hizo visible con la presencia del Perú Profundo. Nos referimos a la liberación del expresidente Pedro Castillo y de su restitución. Lo veremos al volver en Es Noticia. Desde México hasta Cuba, Telesur conecta fronteras. Telesur siempre da más. ...214 años, La Paz, obras a su altura.
Somos el gobierno de la industrialización. Garantizamos la inversión de más de 1.550 millones de bolivianos para construir 30 proyectos de industrialización en distintos municipios del departamento de La Paz. Asimismo, produciremos agroinsumos y también biodiesel. Y además, estamos concluyendo estudios para la implementación del Centro de Investigación e Industrialización de la hoja de coca en La Paz. Por fin, los paceños tendremos una industria avícola paceña, con una inversión estimada de 425 millones de bolivianos y la planta de procesamientos de cítricos en Palos Blancos con una inversión estimada de 75 millones. ¡Que viva La Paz! Muchas gracias. En Noticia Perú continúan las protestas nacionales contra el gobierno de Dina Boluarte pese a la anunciada represión policial. Las organizaciones que llegaron del interior del país a Lima, la capital, exigen la liberación y restitución del expresidente Pedro Castillo. Vamos a verlo. Este jueves, por segundo día consecutivo, miles de personas salieron a las calles en la llamada Tercera Toma de Lima para exigir la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso y una asamblea constituyente. A su vez, reclaman la liberación del expresidente Pedro Castillo, quien fue capturado por la Policía Nacional tras su destitución hace 7 meses. Marchando para liberar a nuestro presidente Pedro Castillo y que sea restituido al palacio, porque es nuestro derecho. Nosotros hemos votado por un presidente y ha sido por Pedro Castillo Terrones. Por eso nosotros tenemos que sacarlo y liberarlo, porque él está secuestrado. Nosotros, el pueblo, hemos despertado y queremos que cierren el Congreso y también que cierren el Ejecutivo, porque, hermano, la señora Dina Boluarte está usurpando un cargo que no le pertenece, hermano. También denunciaron la impunidad de la represión policial en las protestas de inicio de año. Organismos internacionales como la ONU y el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos documentaron que la Fuerza de Seguridad cometió ejecuciones extrajudiciales y uso de munición letal contra los manifestantes. Desde la primera marcha estamos acá protestando sobre esta genocida, que es un espurio que el pueblo lo repudia. No queremos verlo, esa asesina, porque son más de 80 muertos y esto no se va a quedar impune. Aunque las concentraciones iniciaron en términos pacíficos, culminaron con hostigamientos, represiones y una decena de detenidos. En la movilización participaron 26 regiones. Una de las más grandes fue en Lima. Los manifestantes llegaron a las afueras del Congreso, donde fueron recibidos con bombas de gas lacrimógeno y perdigones. En Apurímac, varias organizaciones sociales convocaron a un paro indefinido desde este jueves. Mientras tanto, en Huancavelica, también denunciaron hostigamiento por parte de la Policía Nacional. Asimismo, el pueblo de Cusco acudió al llamado y exigió justicia para Pedro Castillo. También demandan la liberación de los detenidos durante las protestas anteriores. Más de 50 organizaciones sociales y frentes de defensa de todo el país anunciaron que la lucha continúa, bloqueando el acceso a las principales vías nacionales y carreteras. La presidenta Boluarte respondió ante las protestas y las calificó de ilegales. Y anuncian, con llegar a Lima, desde voces, desde el Braen, queriendo tomar desde el centro a todo el país. Esa es una amenaza a la democracia, al Estado de Derecho, a la institucionalidad, y nosotros como gobierno democrático no lo vamos a permitir. La Ejecutiva Nacional cuenta con un rechazo del 80% de la población, mientras el Parlamento tiene el 90%. El descontento también se extiende al exterior. Desde la ciudad de Washington, capital de Estados Unidos, decenas de peruanos protestaron para exigir la salida de las tropas norteamericanas del país. Alegan que respaldan al régimen autoritario presente en la nación.
Como ha finalizado esta jornada, de inmediato nos conectamos hasta Lima, la capital de esta nación suramericana, con nuestro corresponsal Jaime Herrera. Hola Jaime, adelante, buenas noches. Hola Tatiana, buenas noches, muchas gracias. Nos encontramos en este momento en el Parque de la Democracia, una palabra que resulta un poco compleja a esta hora y a esta altura del tiempo aquí en Perú, porque lo que la gente demanda justamente es la falta de democracia, la falta de la posibilidad de que ellos, de que la población, de que la mayoría pueda decidir en un país que ha sido golpeado los últimos días durante las manifestaciones. Hoy día, en la tarde, hubo una jornada de lucha con movilizaciones prácticamente en la Plaza San Martín, que algunas llegaron al Palacio de Justicia y otras se dirigieron hasta este punto en el Parque de la Democracia, donde está el Jurado Nacional de Elecciones, y lo que ellos decían es que hay una preocupación porque el gobierno de Dina Boluarte ha copado varios poderes del Estado. Tiene el Congreso, tiene el Legislativo, tiene el Ministerio Público, tiene, dicen, parte del Poder Judicial, ese Poder Judicial que justamente ha enviado a la cárcel al expresidente Pedro Castillo. Tiene también medios de comunicación y ahora quiere hacerse del Jurado Nacional de Elecciones y de la Junta Nacional de Justicia. Es por eso que han venido acá, primero, a mostrar que ellos están esperando de que este gobierno dé su brazo a torcer y por fin le dé la posibilidad al pueblo de decidir ellos. Decidir primero, algunos manifiestan que quieren la restitución del presidente Pedro Castillo y otros piden la convocatoria a nuevas elecciones. Pero hay algo particular y es que justo atrás mío hay un grupo de artistas que han llegado para manifestarse también justamente con esa herramienta que tienen, que es el arte, las canciones, la música, la poesía, y es de este modo que también están exigiendo justicia y también democracia. En horas de la mañana, Tatiana, para concluir, te comento, el Comando Unitario de Lucha, CENUL, hizo una conferencia de prensa en la cual dieron a conocer el resultado primero de la jornada de ayer. Ellos dicen que tiene dos palabras que son clave: masiva y pacífica, que fue lo que prácticamente predominó ayer. Y lo segundo es el anuncio de las próximas actividades de protesta. Una de ellas es esta justamente. Mañana habrán manifestaciones en diversos conos, en las partes, digamos, del cinturón de Lima, pero también habrá una conferencia de prensa en el penal de Barbadillo, donde darán a conocer cuál es la condición del expresidente Pedro Castillo en este momento. Dicen que se están violando sus derechos humanos y eso va a ser mañana a las 11 de la mañana. Y el día sábado, una nueva jornada de protesta, una marcha, una manifestación que tendrá como protagonistas a las delegaciones que han venido de distintas partes del país, pero también a las organizaciones que tienen vida aquí en Lima, Tatiana. Salvo alguna consulta, vuelvo contigo. Sí, Jaime, de hecho, una consulta. Llama la atención este discurso de Dina Boluarte, diciendo prácticamente que todos quienes se movilizan para llegar a Lima, lo decía la víspera, pero bueno, lo ha dicho también desde días atrás, son prácticamente terroristas, porque ella usa además la palabra Braen, vienen del Braen, una zona en donde en el Perú históricamente se le identifica con un conflicto armado. ¿Cuál es la percepción que tiene la gente en la calle con respecto a esa postura de ella, del gobierno que actualmente ella representa? Tatiana, la presidenta Boluarte se contradice muchas veces. Se refiere efectivamente al Braem, que es una zona olvidada por muchos años, que es una zona donde justamente gracias a ese olvido es que se han impulsado algunas actividades ilegales como el narcotráfico o la minería ilegal, y que desgraciadamente mucha de la gente que vive ahí ni siquiera forma parte de carteles del narcotráfico, sino que más bien desarrolla actividades agrícolas y que muchas veces son captadas efectivamente por mafias, pero esto ante el olvido y el abandono del Estado. Pero lo que más ha molestado a la población que ha llegado de distintas partes del país es que primero los llama terroristas, luego les cierra las puertas de Lima poniendo garitas de control y tratando de identificar a todos para decirle por si acaso tú estás pichado. Y luego dice que bueno, que si ella está abierta a un posible diálogo, algo que no se entiende. Entonces cuando le preguntamos a la gente, oiga, ¿usted está de acuerdo con este llamado al diálogo de la presidenta Boluarte? Y la gente lo que dice es, la señora Boluarte
Primero, no es presidenta legítima, entonces no tenemos por qué conversar con alguien que no es legítimo. Y segundo, la forma de hablar de ella es con balas. Y la prueba más práctica de esto es que hay 70 personas fallecidas, muchas de ellas acribilladas, ajusticiadas de manera extrajudicial durante las protestas desde diciembre hasta marzo de este año. Esa es la posición del pueblo con respecto a este terruqueo, como se conoce habitualmente y que sucede de manera continua aquí en el Perú, Tatiana. Jaime, gracias por esa explicación. Muy buenas noches. Hasta mañana. A ti, Tatiana, buenas noches. Buenas noches. Así vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Giovanna Constantini, es periodista, es analista, nos acompaña también desde Lima, en Perú. Giovanna, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tatiana? Encantada de poder saludarte y bueno, poder compartir con todo el pueblo latinoamericano lo que está sucediendo en estos momentos en el país. Muchísimas gracias. Giovanna, primero, ¿cómo hemos visto, además por la fuerza de los hechos, el desmonte del discurso de Dina Boluarte? Lo conversaba hace solamente unos segundos con nuestro corresponsal en Lima, con Jaime, donde ella decía que todos los que lleguen son terroristas que van a llegar a hacerle daño a la capital, además de una manera muy despectiva y discriminatoria, como si el resto del país no fuera también el Perú. Pero lo que hemos visto son movilizaciones masivas, pacíficas, alegres, muy auténticas, además cargadas de actividades artísticas. ¿Cuál es su análisis al respecto? Bueno, la marcha que se ha convocado con mucha antelación y que realmente ha sido autoconvocada por la propia sociedad civil, más allá de cualquier, partido político, ni siquiera podemos decir de derecha o de izquierda. Esta marcha nace fruto de la indignación popular respecto a estos 6 meses que vive el país prácticamente de cooptación política, de cooptación militar, de un Congreso de total espaldas a la realidad nacional y de un gobierno de la señora Boluarte, que está al frente junto a las fuerzas militares. Esta marcha desde el inicio ha sido convocada de manera pacífica. En realidad, las protestas, que es un derecho constitucional en nuestro país, cuando se han convocado, siempre se desarrollan de manera pacífica, como se pueden ver en las imágenes, con muestras de arte, además, porque lo que menos se quiere es la confrontación con la policía. Sin embargo, la agresividad y las amenazas por parte del propio gobierno y por parte del Ministerio del Interior fueron desde una semana antes. Incluso se ha vulnerado los derechos fundamentales de todos nosotros. Si queremos, por ejemplo, salir desde provincia a Lima, no podemos, porque al ingresar a la capital están solicitando una serie de información, estacionando todos los vehículos, lo cual está yendo contra el propio mandato constitucional. Y como bien lo ha señalado, se ha satanizado, y bueno, al peruano tú le hablas, le dices terrorista y el peruano tiene miedo, porque esa calificación viene desde la época del expresidente Fujimori, donde cualquiera que podía salir a ejercer su derecho de protesta era calificado de terrorista. Sacaron un audio de una supuesta camarada Vilma días antes de la protesta y lo relacionaron, ¿no? Y realmente discursos absurdos del señor Otárola señalando que el que salga a protestar, entonces estaba protestando con la camarada Vilma. Todos los que salen a protestar, entonces son terroristas porque le están haciendo seguimiento o caso a la camarada Vilma. Sin embargo, eso no ha tenido ningún efecto en la población. Hemos visto las imágenes y esto es que recién empieza, porque esto va, digamos, el objetivo es el 28 de julio, Tatiana. El objetivo es el que 28 de julio, que es el Día de la Independencia Nacional, el Día del Mensaje a la Nación, donde la señora supuestamente haría un balance, ese mensaje no se llegue a dar. Este Congreso, que tiene solo el 6% de aprobación y el 94% de desaprobación, pueda salir y se pueda recuperar el aliento democrático en este país que en estos momentos está totalmente perdido. Giovanna, de aquí al 28, bueno, queda una semana. ¿Se observa tal nivel de organización, de músculo en esto que nos estás contando
de la cantidad de organizaciones y también de gente del común autoconvocada para llegar a ese día? Mira, pese a la campaña mediática por parte de los medios de comunicación y por parte del propio gobierno y a las amenazas que existen, lo que hemos visto ayer es una población que está indignada, que está decidida a asumir el sacrificio. Ahora, ¿qué capacidad tenemos de resiliencia o de organización hasta el día 28? Es en estas condiciones donde, la institución policial está prácticamente atacando a quemarropa. Hemos visto ya cómo con perdigones están disparando directamente al cuerpo de los manifestantes, no solamente en la capital, sino en las provincias. La situación puede verse complicada de dos maneras. O la gente tiene temor, o la población, por temor a ser blanco de estos ataques por parte de la policía, se reprime, o lo que sucede en estos casos, en un país y una población que está rebelde y está indignada, es que va a despertar más la rebeldía y ya no van a ser los que están ahora, sino que va a salir mucho más gente. Lo que sí pienso es que si hasta el 28 no se logra el objetivo, particularmente pienso que va a ser complicado poder lograr que esta señora pueda renunciar, o el señor Otárola asuma la posición que le corresponde, que es fuera del gobierno. Este gobierno solamente lo está sosteniendo los militares. Entonces eso hay que tenerlo claro. Este gobierno ya no tiene brújula. Este gobierno ya, conjuntamente con el Congreso, ya no tienen ningún tipo de sostenimiento, ninguna base legal. O sea, son ilegítimos realmente. Ya no pueden gobernar, ya no están en la capacidad. Entonces, aquí la clave son las fuerzas militares. Entonces, siendo ellos las bases que están sosteniendo a este gobierno, ante una masiva, presencia de la población peruana, lo que va a suceder es que ellos van a quedar en menor número, ¿correcto?, frente a la población que está indignada, y podría, tal vez, más allá de teniendo en cuenta las diferencias que se han dado con la presidenta Dina Boluarte, podríamos estar frente a un escenario que sería favorable para esta renuncia. Podría ser. Caso contrario, Tatiana, si hasta el 28 no se logra, definitivamente es muy complicado, ya que se vuelva a enfocar a la gente, aunque la gente pueda aguantar un mes. Eso es imposible, porque el objetivo que tengo entendido de las organizaciones es el día 28, no lograr que este gobierno renuncie, esta señora renuncie y el Congreso haga lo propio, nuevas elecciones. Claro, pero eso, ahora te voy a preguntar sobre el tema de las elecciones anticipadas, pero con respecto a esto, la medida de fuerza sin duda sería la movilización popular, y hemos visto carteles que dicen: ante la represión, más movilización. Sin embargo, recordemos lo que sucedió entre diciembre y marzo, que fue tan dramático, 70 personas muertas, así que hay razones para tener temores y angustias de lo que pueda suceder, es este día en particular, el próximo 28. Por supuesto, existe ese temor. Sin embargo, hay que señalar que la acción de represión por parte de la policía no están siendo de la misma magnitud como las que vimos en diciembre pasado, Ellos están tomando, mayor cuidado, mayores precauciones, de alguna manera respetando el reglamento. Hay, lógicamente, un porcentaje de la Policía Nacional que es agresiva, pero buena parte de ella está respetando los protocolos y está cumpliendo con los procedimientos para los cuales ellos han sido capacitados para poder, disuadir este tipo de movimientos sociales, que además es un derecho constitucional. ¿Existe temor por parte de la población? Evidentemente sí. ¿Existe indignación? También. ¿Qué es más? La ingobernabilidad que se está viviendo en estos momentos en el país y este odio generalizado que está ocurriendo contra la señora Dina Boluarte puede despertar. Pero aquí hay que ser claros. Quienes
siempre tienen mayor presencia en este tipo de protestas son la población del sur del país, que ellos están perfectamente organizados y se vienen hacia Lima. Sin embargo, tenemos el problema que las fuerzas del orden no los están dejando ingresar, están tomando una serie de medidas de represión, incluso con congresistas, por llevar un polo que diga la toma de Lima. Entonces, lo que va a suceder, lo que podría pasar es que la gente que normalmente no protesta, no pueda, al ver este panorama y este escenario, pueda sumarse, porque aquí sucede algo particular, Tatiana, que periodistas de la derecha, correcto, de la derecha más extrema, que no tienen absolutamente nada de empatía con Castillo, han salido a la protesta y están convocando y diciendo: yo voy a protestar, porque este gobierno ya no tiene absolutamente ningún porcentaje de democracia. No, estamos frente a una dictadura cívico-militar donde se ha cooptado la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Congreso de la República, y donde se tienen que cambiar los mecanismos de elección de estos órganos institucionales que aparentemente deberían representar, digamos, la defensa de la sociedad, cosa que no estamos viendo así. Yo creo que la represión va a generar que en las próximas horas la población ya, digamos, de Lima pueda, organizada, claro está, pueda salir y hacer sentir su voz de protesta. Pero tenemos estos días, Paola, nada más, ¿no? Estamos hablando de 8 días, ¿correcto? 8 días que quedarían para que la población haga sentir su voz de protesta. Y más allá de, bueno, el señor Otárola y la señora Boluarte, ellos están defendiendo algo que nadie quiere perder, que es la libertad. Ellos saben que saliendo del gobierno van a tener un proceso penal y van a tener que responder ante la justicia. Ellos van a ir, pero ellos saben que lo que están haciendo es prolongando el tiempo. Por eso es que ellos se están aferrando con uñas y dientes al puesto en el que están, ¿no? Pero depende de la organización popular, de que estas movilizaciones sigan sostenidas y organizadas hasta el día 28, de manera que el gobierno pueda dar un paso atrás. El problema también aquí es, Tatiana, es, digamos, el respaldo que tiene este gobierno, pese a todos los actos de laceración de la democracia y de los derechos con asesinatos. Los organismos como la OEA han dicho esta tarea no es mía y no han asumido su rol. Entonces aquí estamos prácticamente abandonados. Los peruanos estamos a nuestra suerte. Los peruanos estamos ante un gobierno que nos amenaza muy ampliamente. Bueno, fíjate que con respecto a eso, Giovanna, claro, con respecto a eso hay invisibilización internacional. Obviamente no lo digo por nosotros, por nuestra casa periodística, pero son muchos otros los medios en América Latina que hacen vida, que les interesa supuestamente hablar de las situaciones que se viven en cada país de nuestra región, y lo que menos hay es información acerca de lo que está sucediendo en Perú. Giovanna, por último, 2 hechos que voy a sumar. Uno, el tema de las elecciones anticipadas. Muchos al principio decían, hace 7 meses, elecciones anticipadas, ahora dicen no, porque el gobierno va a cooptar el proceso y esto no es lo que queremos. Y segundo, que no habíamos visto en Lima en estos meses, pero ahora sí, producto de la llegada de organizaciones de distintas partes del país, la exigencia de liberación de Pedro Castillo. Bueno, yo creo que en esa parte tenemos que ser realistas. La liberación de Castillo no es posible, no es previsible además. Él va a tener que seguir el proceso que corresponde, y pese a que no se cumplieron con los procedimientos y con el reglamento del propio Congreso al momento de vacar al presidente Castillo, lo cierto es que, y ese ha sido justamente uno de los puntos que ha fraccionado esta protesta, ¿no? El sector que quiere
que liberen a Castillo y el sector que dice no, el punto principal de esta protesta es recuperar la democracia, nuevas elecciones, nuevo proceso, que probablemente no va a solucionar el problema, Tatiana, porque eso es obvio y es además lógico. Nosotros venimos de prácticamente un poco más de 30 años de un gobierno bajo una carta democrática que nace de una dictadura con todo lo que ello significa, y particularmente pienso que la liberación de Castillo no es posible y no podemos, permanecer en esa premisa y dejar de avanzar y de salir de esta situación complicada, crítica, nunca antes vista en nuestro país, solamente por este punto, que sí, no debería estar ahí, pero tenemos que ser realistas y temas más urgentes en estos momentos, que es la recuperación de la democracia, que es la renuncia de estos tanto de la señora Boluarte como el cierre del Congreso para una convocatoria de nuevas elecciones. Yo no lo veo realmente posible que el señor Pedro Castillo pueda ser liberado. Y aquí hay que ser objetivos, Tatiana. El señor Castillo está simplemente asumiendo los errores de su gestión. El señor Castillo hizo totalmente lo contrario a lo que se comprometió. El señor Castillo decidió gobernar justamente al lado de los poderes fácticos y de espaldas a aquello que él se había comprometido, como por ejemplo una asamblea constituyente, y él simplemente está, asumiendo las consecuencias, porque él sabía que no podía darle un minuto de ventaja a la derecha porque iba a suceder lo que está pasando ahora. Entonces cometió graves errores, hay denuncias graves también y no podemos cerrar los ojos, tenemos que esperar que siga el proceso, que sigan sus procesos, ¿correcto? Y finalmente ante la liberación de ellos, si no existen elementos objetivos para que él siga procesado y siga en prisión, que no debería estar, lo cierto es que es lo que tenemos ahora y no vamos a lograr, Tatiana, la liberación con una marcha de Castillo. Eso es imposible. Entonces la marcha, la toma de Lima, como la quieran llamar, el objetivo principal es recuperar la democracia. El objetivo principal es la renuncia de esta señora y el cierre de este Congreso. Muchísimas gracias, Giovanna, por este análisis. Muy buenas noches. Gracias, Tatiana. Muchas gracias. Hasta luego. Así vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia España, finaliza el tiempo de campaña y el próximo domingo el pueblo decidirá su futuro inmediato. El momento no podía ser más complejo, el regreso recargado de la extrema derecha o una débil democracia. Vamos a analizarlo al volver en Es Noticia. El apego es como una pauta, es como un conjunto de conductas que se van formando en los primeros días, meses de vida y que el niño va entendiendo como su vínculo. Entrevista con Aísa García desde Guía tu Cuerpo. Sábado, solo por Telesur.
En Noticia España, los representantes de las coaliciones políticas en contienda se vieron cara a cara en un último debate. Bueno, pero faltó uno, ya les contamos en el informe. Previo a esos comicios de este domingo, vamos a ver lo sucedido. A solo un día del fin de la campaña, el presidente Pedro Sánchez, el líder de Vox, Santiago Abascal, y la candidata de Sumar, Yolanda Díaz, participaron en el último debate previo a las elecciones del 23 de julio. El candidato por el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, declinó la invitación. En el encuentro se abordó temas como el empleo, el crecimiento del Producto Interno Bruto, la inflación, la crisis climática, la migración y la violencia de género. La violencia de género protagonizó los momentos de más tensión entre ambos bloques, pues Sánchez y Díaz arremetieron contra Abascal por negar este flagelo en el país. ¿Sabe por qué nos matan a las mujeres en nuestro país, señora Abascal? Porque somos mujeres. Y ustedes, negando la violencia sobre las mujeres, provocan exactamente esto. Usted, haciendo este discurso hoy, está provocando exactamente esto, señora Abascal. En materia económica, el líder de Vox acusó a los candidatos progresistas de despilfarro en financiación de partidos, sindicatos y lobbies ideológicos, mientras Sánchez y Díaz defendieron el legado económico del gobierno. Viniendo el chiringuito, si me permite, de donde viene, es muy grave, y recibiendo 10 millones de euros de financiación pública. Al tiempo, Díaz reprochó a su contendiente Pedro Sánchez la tardía creación de la ley de vivienda y recordó avanzar más en los derechos laborales, en cuanto a salarios y reducción horaria. Como intervención final en el debate, Yolanda Díaz del Partido Sumar propuso mejoras salariales y laborales. Para mirar al futuro te necesitamos a ti. Para seguir subiendo los salarios y reducir la jornada te necesitamos a ti. Para luchar contra el cambio climático te necesitamos a ti. Para tener alquileres justos te necesitamos a ti. El presidente del gobierno y candidato a la reelección del PSOE, Pedro Sánchez, ha pedido el voto por todo lo que queda por hacer. Les pido el voto para que ganen las mujeres y pierdan los machistas. Les pido el voto para que gane la ciencia y pierda el negacionismo. Para que gane la cultura y pierda la censura. Para que gane la convivencia y pierda el odio. Para que ganen los aplausos y pierdan las caceroladas. Para que gane la verdad y pierda la mentira. Santiago Abascal, líder de Vox, expuso su parecer en confrontación con las ideas del progresismo. Hay que derogar todas las políticas que nos han traído hasta aquí. Y ustedes saben que solo Vox se atreve al cambio de rumbo necesario para proteger nuestra economía, nuestras familias, nuestras fronteras, para defender nuestra industria, nuestro campo y nuestra libertad. En el debate, se ratificó la unión entre el Partido Socialista Español y Sumar. Ante la tensión electoral en el país generada por las alianzas, el pueblo español espera soluciones en materia económica, social y política, pues según el Centro de Investigaciones Sociológicas, la inestabilidad política y la falta de acuerdos genera una preocupación para los ciudadanos. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Cato Arconada, es politólogo vasco, escritor, miembro de la Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad. Nos acompaña desde Ciudad de México. Cato, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué placer saludarte. Hola, Tatiana. Un gusto saludarte también a ti y a toda la audiencia de Telesur. Muchísimas gracias. Decíamos en titulares que no puede ser un momento más complejo el que está viviendo políticamente, bueno, y social y económicamente el país, con unas elecciones a puertas, y lo que veíamos en el informe era la radiografía de lo que realmente pueda suceder. El país cada vez más derechizado, y la diferencia en este caso sería Sumar. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Sí, bueno, no he podido escuchar, por estar aquí conectado, no he podido escuchar el análisis, no me ha llegado el retorno, pero yo veo un escenario complicado. Yo creo que, bueno, la izquierda, el centro izquierda, sufrió una derrota en las últimas elecciones autonómicas y Sánchez se vio en la obligación de hacer una jugada muy arriesgada, que es la de adelantar las elecciones, además en pleno verano europeo, en pleno verano español, en mitad de julio, cuando la gente deja sus trabajos, se va a la playa, lo cual puede provocar un aumento de la abstención bastante grande, que es difícil en estos momentos descifrar a quién podría beneficiar. Planteabas la opción de Sumar, pero en realidad yo creo que estamos volviendo a un bipartidismo, porque después de las aventuras de Ciudadanos y otros intentos de aventuras, digamos, de terceras vías centristas,
estamos volviendo a un escenario donde, sin ninguna duda, estas elecciones, el PSOE va a salir fortalecido a costa de lo que en su momento era Podemos, hoy subsumido en Sumar, y el PP se va a ver reforzado también a costa de los grandes resultados que tuvo en las últimas elecciones parlamentarias generales Vox. La gran pregunta es, al estar ante un régimen parlamentario en el que no se elige al presidente directamente, sino necesita sumar una mayoría parlamentaria, la cuestión es saber si el domingo al PP y a Vox le van a dar las cuentas para obtener esa mitad más uno de los diputados que les permitiría colocar al presidente, ¿no? Yo creo que tanto Sumar va a bajar la cantidad de votos que tuvo Podemos en favor del PSOE, y Vox va a hacer lo mismo, bajar la cantidad de votos para sumárselos al PP. Pero Vox no necesita tener un gran aumento de votos. Vox, leía a un analista español, un amigo en Twitter, que decía que Vox es como ese flanco de caballería que te rompe, ¿no? en la guerra, en los flancos, y después por ahí penetra el enemigo. Vox lo único que necesita es justamente eso, ¿no? Primero normalizar su presencia y ahora mismo tener los suficientes escaños, sin ninguna duda va a tener un descenso en los mismos, pero tener los suficientes escaños para sumarle al PP una mayoría en el Parlamento. Yo creo que estamos muy cerca de ese escenario. ¿Es un escenario, lo encuentra similar a la época de Rajoy, del Partido Popular de ese momento? Catu. Perdón, te he perdido un momento. Sí, hola, ¿me escuchas? Sí. Sí. Bien, te pregunto que si es un escenario, lo que veremos el próximo domingo y en este contexto que analizamos, si es similar a la época de Rajoy, del Partido Popular. Yo creo que no. Primero, por varios motivos. Primero, porque en aquel entonces, hace 4 años, en el que sí, curiosamente, también Pedro Sánchez se lanzó a un adelanto electoral. ¿Por qué? Primero, porque había una fuerza de la izquierda mayor. Teníamos todavía un Podemos que no había entrado en declive, que todavía estaba en su momento de auge. Segundo, porque Vox todavía era una posibilidad. Había obtenido unos buenos resultados en las elecciones en Andalucía, pero todavía era una posibilidad, y había una gran movilización de sectores de izquierda y de centro izquierda para que no llegara a la ultraderecha. Ahora, 4 años después, el escenario cambió rotundamente. En primer lugar, a Podemos le pasó factura el hecho de gobernar con el centro izquierda, siendo generoso, neoliberal. Del PSOE, creo que es muy difícil recordar alguna ley en defensa de las mayorías sociales, de la clase trabajadora, impulsada por Podemos. Creo que ha quedado subsumida, ¿no?, en ese gobierno en el que estaba en minoría ante el PSOE. Y luego tenemos un Vox que ha entrado con una absoluta ya normalidad en una buena parte de las instituciones. Incluso estos días está integrando gobiernos regionales, gobiernos autonómicos con el PP, y está absolutamente normalizada ya su presencia institucional, a diferencia quizás de otros países donde sí se hizo un cerco sanitario a los partidos de ultraderecha. Entonces yo creo que Pedro Sánchez ha hecho un doble salto mortal, con mucho riesgo de que no le salga bien con este adelanto electoral. Yo incluso estos días estaba revisando, y la penetración, por ejemplo, en redes sociales de Vox es pues apabullante. Incluso estaba revisando una gráfica de las horas consumidas en TikTok, que como todos sabemos es la gente más joven, de los diferentes partidos políticos, y Vox supera como en 5 veces al segundo, que es el PSOE. Entonces yo creo que Vox viene para arriba. Ya digo, no necesita tener un aumento de escaños, lo que necesita es que haya un aumento de los escaños del PP y que los escaños de Vox le permitan al PP obtener esa mayoría,
y realmente creo que estamos muy cerca de esa mayoría. Puede ser que haya una movilización del electorado de izquierda para impedirlo, pero francamente en estos momentos yo más bien opto por el pesimismo de la razón, no soy muy optimista. Sí, y bueno, lo que vemos en las encuestas, aunque ya también conocemos, hay muchísimos ejemplos de cómo las encuestas se equivocan. Por ahora lo que están planteando es que ganaría holgadamente el Partido Popular con el apoyo de Vox, como bien dices, y de hecho ya en este momento se sienten ganadores, ¿no? Su discurso es de ganadores, aunque el señor Feijóo no hubiese estado en el último debate. Ahora, con respecto a lo que sucede en Europa y el proceso político, ¿cómo observas tú este momento dentro de España? ¿Cómo es que ha avanzado más a este punto en donde de nuevo se piense que la derecha, con el apoyo de la extrema derecha, puede volver a gobernar al país después de que hubo unos años donde había pues una gran esperanza en esa coalición del PSOE con Unidas Podemos? Yo creo que bueno, como he dicho, ¿no? Al final no tenemos un gobierno de izquierda, centroizquierda, que haya efectuado políticas muy relevantes en favor de la clase trabajadora. Creo que la derecha utiliza dispositivos que son mucho más útiles para llegar a la mayoría social. Las redes sociales es un ejemplo, pero no solo ello. O sea, a mí me estremece a veces ver entrevistas, incluso estos días, a gente joven en la calle, pero gente joven que quizás no alcanza 20 años, que va a votar por primera vez, y te dicen con total normalidad que van a votar por Vox, aunque no conocen absolutamente nada de su programa. En las últimas elecciones autonómicas, Vox presentó el mismo programa en todas las elecciones autonómicas, en todas las regiones. Es decir, ni siquiera están preocupados por ofrecer un programa atractivo, digamos, ¿no? Su atractivo reside en otra cosa, reside en ese discurso poquito que incluso se sigue basando en ese miedo al comunismo, esa disyuntiva falsa, pero muy efectiva comunicativamente, que es comunismo o libertad. Se siguen basando en esa confrontación con lo que ellos definen como ideología de género, obviamente en ese miedo. Utilizan ese miedo al migrante, ¿no? Y la xenofobia latente en la sociedad europea hacia los migrantes, que son los que vienen a quitarle el puesto de trabajo a la clase obrera, etcétera, 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 ¿no? Eso en su momento ya provocó, hace ya más de una década, que Le Pen ganara unas elecciones europeas con el voto de la clase obrera blanca francesa, ¿no? Por ese miedo al inmigrante. Yo creo que lo que estamos viendo es simplemente la resaca de aquella ola que empezó hace ya más de una década, que pasó por prácticamente toda Europa del Este, que llegó a Italia con Salvini y demás, que creo que es el momento clave donde la derecha, la ultraderecha normaliza su presencia en las instituciones y en el gobierno. En Francia, aunque el modelo presidencial de segunda vuelta hace muy difícil que llegue la ultraderecha, de todas formas ya se normalizó su presencia, incluso permanentemente en la segunda vuelta presidencial. Y bueno, y ahora está llegando a España, ya digo, ¿no? Con la facilidad de que el sistema presidencial, al ser parlamentario, lo único que necesita es sumar la mitad más uno de los 350 parlamentarios que tiene el Parlamento español. Entonces, yo creo, incluso independientemente de lo que pase en las elecciones del domingo, que ya Vox ha normalizado por completo su presencia en España, entrando en gobiernos regionales, y bueno, viene a sumar a ese auge de la ultraderecha que prácticamente del norte, ¿no? El Reino Unido a Italia, al sur, de este a oeste, pues ya se ha convertido en una de las principales fuerzas de Europa, ¿no? Incluso en el Parlamento Europeo, desplazando a la propia socialdemocracia. Así que realmente es un momento preocupante que en cualquier caso expresa también un sentido común de época que viene cambiando, ¿no? Que en América Latina lo hemos visto, que lo vimos en Estados Unidos con Trump, que lo vimos en América Latina quizás con Bolsonaro,
con los que además Vox tiene estrechas relaciones. No nos pensemos tampoco que no nos afecta en América Latina un triunfo de la ultraderecha española, porque Vox viene financiando pequeños partidos de ultraderecha a lo largo y ancho de América Latina, ¿no? Son conocidas sus conexiones con Bannon, el ex jefe de gabinete de Donald Trump, son conocidas sus relaciones con la familia Bolsonaro, pero hay que subrayar que mantiene relaciones muy estrechas de trabajo y de interlocución política con muchos partidos pequeños todavía de ultraderecha en América Latina, pero que desde luego van a recibir un impulso en el caso de que Vox llegue a conformar gobierno con el PP, con el Partido Popular. Para eso irradian muchísimos millones de euros, en este caso, que tienen y bastante, ¿no? Muchísimas gracias, Cato, por tu análisis. El domingo veremos lo que sucede, se los contaremos a través de la pantalla de Telesur. Muchas gracias, buenas noches. Gracias a ti, un saludo. Gracias, un abrazo, buenas noches. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Hasta mañana, sigan con nosotros.